Hola amigos, buen día. Bienvenidos una vez más a nuestro PC Nova Testing de hoy. Como verán, hoy estamos un poco justos de tamaño. Hoy traemos una promoción que está sacando Fujitsu aquí en España de un equipo del cual ya hemos hablado en su formato el P420. Y en este caso vamos a hablar de una torre fantástica que pensamos que va a entrar muy bien en el mercado, que es la P756E85 Plus, que es esta. Es una torre, en este caso, con un procesador i5 de la sexta generación de Intel, o sea, lo último que está sacando. Viene con memoria ya DDR4. En este caso, esta máquina particularmente viene con 4 GB de memoria RAM, viene de serie, aunque se puede ampliar la memoria RAM y en combinación con la torre, viene en formato torre, otro comentario, y viene en formato desktop, en formato escritorio, y el código cambia por una D, en vez de ser una P, la D756. Y acompañando la promoción viene esta inmensa y ya veremos muy atractiva pantalla de Fujitsu, la B24 T1L, una pantalla de 24 pulgadas que acompaña la promoción. Están sacándola a un precio sumamente atractivo que comentaremos durante este PC Nova Testing de hoy. Y bueno, vamos a un poquito a hablar de la parte técnica, de los entresijos de la parte técnica de este equipo, que viene evidentemente a ser un componente más de la serie profesional de Fujitsu, pero siempre cuidando, en este caso, el precio. ¿Ok? A pesar de que es lo último que hay, digamos que en un producto de gama profesional, ¿ok? Fujitsu tiene esta serie justamente como entrada de mercado y por tanto siempre ajusta muchísimo el precio de tal manera de que sea un producto muy atractivo para el usuario de oficina, para el autónomo, para la pequeña empresa que busca un rendimiento similar a máquinas de superior precio, y evidentemente ya en este caso con la última tecnología que existe en el mercado y que le permitirá disponer de todas las prestaciones, de todo el rendimiento, de todo cuanto es posible sacarle a un equipo de estas características para que pueda trabajar en cualquiera sea la profesión en la que se desarrolle. Bien, vamos a acomodar un poco esto para poder hacer el unboxing de la torre. Primero haremos el unboxing de la torre y detallaremos un poco la parte técnica en profundidad de lo que es la P756E85 Plus de Fujitsu, de la serie Esprimo, perdón, no lo había comentado. Y luego haremos el unboxing de la pantalla y bueno, hablaremos un poquito, encenderemos la máquina, probaremos lo que siempre hacemos en nuestros PC Nova Testing, de tal manera de que usted conozca en detalle todo cuanto le interesa saber de este Esprimo de Fujitsu y por tanto pueda tomar una decisión en caso de que este sea el equipo que usted desea adquirir para su empresa, para su trabajo, para su oficina, para su pequeña oficina, etcétera, etcétera. Bueno, voy a acomodar un poco el escritorio y continuamos. Bien, vamos entonces a hacer el unboxing de la torre, ¿okay? Que bueno, que es realmente de la que se puede comentar más por las características obvias. Fujitsu siempre en el embalaje, no sé si para bien o para mal, yo creo que para bien, tiene unos embalajes muy voluminosos, pero obviamente eso redunda en el bienestar de la máquina. La máquina así viene muy bien protegida. Voy a colocar esto por aquí. Colocamos esto y hacemos espacio. Y así podemos trabajar con muchísima más comodidad. Bueno,
Lo dicho, vamos a quitar los animes y empezamos a trabajar ya en la parte física de este Exprimo para que podamos conocer en detalle qué contiene. Bueno, en primer lugar, como toda máquina de marca, ¿okay? Las máquinas todas vienen, a excepción de los servidores, pero todas vienen con su cable de alimentación, su teclado y su ratón, siempre, y en el caso de Fujitsu, siempre muy importante, vienen los discos de recuperación, ¿okay? Que en este caso son de Windows 7 Profesional. Esta máquina viene precargada con Windows 7 Profesional, pero, cosa muy importante, se puede llevar ya con los discos. No es haciendo la actualización y descargándola de internet, sino que ya el mismo fabricante despacha la máquina con el disco de Windows 10 Profesional y con los controladores que son sumamente importantes en estos casos para que la máquina quede a punto, tal cual debe quedar. Entonces, bueno, vamos a detallar un poco la parte externa de este Exprimo P756, esta nueva serie de Fujitsu, y después hablamos entonces ya de la parte interna, de la parte técnica, de cómo está constituida, de qué trae internamente para que podamos conocer en detalle pues todas esas características importantes. Bueno, en la parte frontal, como siempre comentamos, tenemos 4 puertos USB. Ya aquí hay un cambio porque normalmente las máquinas vienen con 2 puertos USB. Trae 2 puertos USB 3.0, 2 puertos USB 2.0, 3.0, 2.0. Su entrada de audio, muy importante ahora que la videoconferencia y la telefonía IP está tomando auge, para que el autónomo, la persona, pues pueda trabajar ya con esta tecnología sin ninguna restricción. Su botón de encendido, su identificación y, cosa muy importante en Fujitsu, esta respiración tipo panel de abeja que ellos siempre destacan, porque es uno de los secretos para que la máquina se mantenga fresca durante todo el tiempo y durante los años. Como bien saben, nosotros aquí ofrecemos un servicio que se llama Solución Nova, dentro de la cual una de las cosas que tiene es un mantenimiento preventivo que se hace anual, y en donde se limpia toda esta zona internamente igualmente. Pero es muy importante mantener ese flujo de aire interno para que la máquina no sufra. Normalmente en el segundo o tercer año la máquina empieza a sufrir sobrecalentamiento porque todo el sistema de respiración se tapa. Este sistema lo que permite es que haya el mayor flujo posible. ¿Okay? Bien identificada, Fujitsu Business Selection y su etiqueta de procesador i5, que en este caso está presente. Por la parte posterior del equipo encontramos todavía puerto PS2, cosa que es curiosa en el caso de Fujitsu. Supongo que para mantener 100%, como tiene suficiente puerto USB, sin embargo ellos despachan, ¿okay? El ratón es en este caso USB, ya el teclado es USB, pero hasta hace poco, por lo menos la serie P420 venía con teclado PS2. Eso supongo que de alguna manera abarata costes, y esta retrocompatibilidad, para decirlo así, te permite utilizar prácticamente cualquier teclado que exista en el mercado en la actualidad. Aparte de ello, puerto USB 2.0, 2 puertos. ¿Ok? Tenemos puerto DVI, puerto serie, 2 puertos DP
y 4 puertos USB 3.0, o sea que tenemos 4 por aquí, 2 por aquí y 2 y 2 de 2.0, con lo cual, bueno, tenemos conectividad suficiente para todo cuanto necesitemos utilizar: escáner, impresora, cámara web, cualquier tipo de dispositivo, teclado, ratón, todo esto, y todavía nos sobran puertos, no tenemos que estar utilizando estos ladrones de USB. Su puerto de sonido, tanto frontal como posterior, para unos altavoces, para un sistema de estos 2.1, 3.1, y uno de los mejores componentes, que es la fuente de alimentación, que es una fuente de alimentación, por eso se llama E85, porque tiene un 85% de rendimiento, con lo cual es una fuente que supera los estándares de ahorro de energía, y por tanto es la responsable, primero, de suministrarle energía a todo el equipo, y segundo, intentar ahorrar la mayor cantidad de energía posible dentro de las posibilidades del equipo. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de la parte interna, vamos a conocerlo en detalle, para entonces ya hablar un poco más del rendimiento, poder encenderla, etcétera, etcétera. Bien, hablemos entonces un poco. Una de las cualidades ahora importantes es que no necesitamos destornillador para poder entrar a la placa base. ¿Okay? En cuanto a la placa como tal, es una placa micro ATX. ¿Okay? El modelo específico que maneja Fujitsu para esta máquina es el D3401, ¿okay? Que viene con un chipset Intel Q150. ¿Okay? Es un LGA, tiene un zócalo LGA 1151 de Intel, con un procesador, como ya habíamos comentado, un i5 de la serie de la sexta generación, un i5 6500, ¿vale? Y bueno, otra cosa muy importante que traen estos equipos es que ya vienen con la nueva serie de memorias DDR4. En este caso, esta es una DDR4, un módulo de 4 GB a 2133 MHz. Entonces, ya vamos viendo el desempeño de este equipo con respecto a la generación anterior. Ya debe de notarse, porque aquí estamos, como siempre hemos comentado en todos nuestros PC Nova Testing, estamos agrupando muchas cosas. Estamos agrupando, por un lado, un nuevo chipset, por otro lado, una nueva generación de memorias DDR, por otro lado, sexta generación de procesador i5, por otro lado, fuente de alimentación de alta eficiencia, un 85% de eficiencia. Y bueno, aquí lo único que restaría comentar es la unidad DVD, que como tal, bueno, es una unidad DVD lectora, grabadora, ¿ok? Que pues no tiene más nada que decir, porque en este momento las unidades de DVD pues tienen un precio sumamente bajo y leen absolutamente todo, con lo cual aquí no hay ninguna observación adicional. Otra cosa que quería comentar con respecto al puerto de red, que no lo comenté cuando estábamos hablando de la parte trasera, es que tiene un puerto gigabit, no es un puerto megabit. Eso también le otorga buenas características de rendimiento a la hora de conectividad, de conectarse con un servidor. Las memorias normalmente son doble canal, ¿okay? Con lo cual, si quisiéramos activar o disfrutar de esa característica,
debemos colocar siempre memorias idénticas, ¿ok? En este caso, nosotros para las pruebas que vamos a hacer en este PC Nova Testing utilizaremos tal cual viene la máquina, con sus 4 GB, pero después realizaremos algunas pruebas con un doble canal de 8 GB, o sea, 2 memorias de 4. Otra cosa a destacar es la cantidad de puertos SATA que trae. Observamos que podemos aquí tener espacio para dos bahías de 3,5, pero podríamos trabajar también por el tamaño con unidades de 2,5. Eso también nos otorga bastante flexibilidad a la hora de ampliar la máquina y de bueno, de colocar en este caso normalmente pues un disco adicional. Como podrán ver, el dispositivo de refrigeración es fanless, no tiene ventilación. Esa es una de las características que el fabricante destaca de esta máquina en conjunto con la fuente de alimentación, que es una máquina muy silenciosa. Normalmente el ventilador del procesador es el que hace más ruido. ¿Okay? No obstante, como podrán ver al fondo, esta máquina trae un ventilador de 12 pulgadas aquí en el frontal, que es, como veníamos comentando hace un rato, es el que produce este flujo de aire, esta S que se produce aquí, ¿okay? Y que mantiene la máquina fresca. Con lo cual es muy importante que con los años esta zona y esta zona se mantengan completamente limpias, al igual que la ventilación, porque esta es una ventilación que es solo por disipación. Con lo cual si esta rejilla se llena de tierra, lo que conseguiremos seguramente con los años es un recalentamiento de la máquina. Bien, para completar este apartado, pues una cosa curiosa que me parece muy buena y que es realmente un detalle. Fíjense que en esta zona, este metal que pareciera estar doblado, lo que busca es que parte de la refrigeración de este ventilador pase a la zona de discos duros y esta zona se mantenga igualmente fresca. Eso no lo había visto en otra marca y me parece una excelente decisión. Bueno, hablando un poquito más de los puertos, tenemos 5 puertos SATA, 6 gigabits. Tenemos puerto PCI Express 3.0 X16, 2.0 X4 y 2 puertos X1, ¿ok? O por 1, se les llama, para tarjetas de ampliación. Esto incluso se está utilizando en caso de que no se vaya a utilizar una gráfica para colocar discos duros SSD que se alimentan a través del puerto PCI Express, lo cual obviamente le otorga un dispositivo con altísima velocidad de transferencia, ¿ok? Y con la posibilidad pues de ampliar más. En esta zona, no lo habíamos comentado tampoco, tenemos espacio para habilitar un puerto de 5.25 pulgadas para, por ejemplo, otra unidad de DVD, e igualmente tenemos 2 bahías de 3,5 que podrían tener acceso externo, cosa distinta a las que habíamos comentado, que son bahías de 3,5, pero para uso interno. El chip gráfico es un chip Intel, ¿okay? El 510, que en conjunción con el Q150 que habíamos comentado, pues le confiere todas las capacidades gráficas, ojo, evidentemente soportadas por la memoria RAM. Nunca tendremos un rendimiento gráfico muy alto si necesitamos, por ejemplo, trabajar con CAD o trabajar con algún tipo de diseño o de multimedia que necesite potencia gráfica. Para eso están estos puertos. En cuanto a la fuente de alimentación que le habíamos comentado, esta es una fuente que trabaja, en este caso por ser Europa, a 230 voltios o hasta 230 voltios, ¿ok? Entrega máximo 280 vatios y tiene una eficiencia, dependiendo de la carga, de
como digamos, si trabaja al 100% de su capacidad, tiene un 85% de eficiencia. Si trabaja al 50%, un 86% de eficiencia. Y si trabaja al 20%, un 83% de eficiencia. Bueno, creo que ya hemos hablado absolutamente todo lo necesario en la parte interna. Ahora pues encenderemos el equipo y procederemos a hacer comentarios en cuanto al rendimiento, en cuanto a a cómo vemos el desempeño de este Esprimo, de este Fujitsu Esprimo P756, del cual estamos haciendo el PC Nova Testing de hoy. Con algún detallito adicional para antes de cerrar esta parte. Bueno, observen lo que es, esto siempre nosotros lo procuramos hacer incluso cuando ensamblamos equipo. El cableado está muy bien delimitado, muy bien estructurado, porque como ya habíamos comentado, la idea de esto es que el flujo de aire sea el máximo posible sin ningún tipo de algo que lo impida. Y este cable grande que están viendo aquí es por el puerto USB 3.0, que es un conector distinto al USB 2.0 típico que encontramos en otras placas base. Hay una característica que no quería dejar de destacar dentro de la placa base, que es este pequeño puerto que ven aquí, perdón, y que no lo había comentado. Se llama M2 SSD, ok, y que en la descripción de la placa se llama M2 2280, y que es un puerto al cual se le conecta la memoria se conecta de esta manera, ¿ok? Y es un disco duro SSD que va ni siquiera conectado al puerto PCI Express, sino directamente conectado a su puerto M2, y con el cual se consigue máximo rendimiento y máxima capacidad dentro de las posibilidades. Hay varios fabricantes que están desarrollando este tipo de disco de memoria SSD, y en este caso ya la placa base, la D3401 de este Esprimo P756 de Fujitsu, tiene el puerto con el cual podemos disponer de esa característica. Bien, vamos a hacer entonces el unboxing de la pantalla que viene con la promoción. Como les comentaba en principio, una B24T de Fujitsu de 24 pulgadas, o lo que se reconoce como 24 pulgadas, ¿okay? Con una resolución HD, Full HD, 1920 por 1080. Vamos a vemos que trae, es una pantalla que trae altavoces incorporados, trae su cable VGA, su cable DVI, su cable de alimentación, y como pueden ver tiene una particularidad ya bastante obvia, que es que se puede poner tanto en vertical como en horizontal. Eso es un aspecto, un elemento que, dependiendo del sector en donde desarrolle su actividad, se agradece muchísimo. Hay gente, por ejemplo, que trabaja en el área de la prensa, y que como tal, hay gente que también trabaja en el área de, del diseño, y que necesita, agradece encarecidamente ese aspecto, ese elemento dentro de las pantallas. Vamos a ponerla así de pie, y así podemos hablar perfectamente de los puertos de los cuales disponemos. Puerto de alimentación, puerto de audio para los altavoces y para que no se pierda el puerto.
la zona de la botonera para las distintas configuraciones que se pueden realizar dentro de la pantalla. Un puerto importante HDMI, aunque la máquina como tal no lo trae, la pantalla sí trae esa característica. Un puerto DVI y un puerto VGA para darle máxima compatibilidad con cualquier, ¿no?, tipo de conector en cualquier escenario, por lo menos en este momento. Lo único que no trae este monitor, que evidentemente es por razones de competencia, de precio, ¿ok?, es puertos USB. Normalmente ya estas pantallas, ya a nivel profesional, en algunos casos, pero ya tienen un nivel de precio superior, traen adicionalmente un puerto USB que permite conectar un pendrive o alguna cosa, de tal manera de que ni siquiera se tenga que acceder a la torre para poder disfrutar de esa característica. Bueno, procedamos entonces a hacer el primer, hemos preparado todo aquí para poder trabajar con el equipo. Entonces vamos a ponerlo en marcha para medir un poco en cuánto tiempo está listo. Este tipo de mediciones muy básicas, muy elementales que hacemos, pero que nos ayudan a conocer un poco vamos a ver. Fíjense que también el monitor tiene características de ahorro energético importante. Habla de un consumo de 76 kWh por año, lo cual es bastante poco. Okay. Como les comentaba, esta máquina viene de serie con Windows 7 Profesional. Vamos a medir el tiempo. Estamos hablando de que hemos arrancado a las 11:34 y vamos a ver hasta en qué momento está completamente lista para su arranque. Fujitsu, en cuanto y eso ya lo verán en cuanto levantemos la máquina, no es mucho, no es estilo de Fujitsu precargar la máquina con un conjunto de software excesivo. O sea, realmente la máquina viene con un conjunto básico de características, las necesarias, las estrictamente necesarias, para que el usuario profesional tenga la suficiente flexibilidad para poder digamos que modificar la máquina y ajustarla a sus necesidades, pero normalmente no trae como otro fabricante, aparte de que siendo una torre, también casi todos los fabricantes estilan digamos que adaptar más los equipos en los equipos portátiles o en las tabletas, pero en los equipos de sobremesa no se estila o se estila muy poco el que se prepare o se precargue software de algún tipo, porque se entiende que el usuario normalmente con un Windows Office que normalmente viene pero en versión de prueba, aquí lo que más habría que en todo caso preparar sería un buen antivirus para que la máquina esté completamente protegida, un software de lector de PDF, que en el caso del Windows 10 ya existe. En el caso de Windows 7 pues se instala perfectamente un lector tipo Adobe o cualquier otro fabricante o desarrollador, y un software compresor de archivos. Ya con eso tenemos un conjunto básico de características o de programas con el cual la gran mayoría de las personas puede desempeñarse, puede desenvolverse y puede trabajar en prácticamente
con cualquier necesidad. Bueno, son las 11:42, han pasado 8 minutos, ya la máquina muestra, ya está levantada la imagen y la máquina muestra el idioma. Ya desde aquí sí podemos medir el tiempo. Bueno, colocamos contraseña, activamos actualizaciones, la hora tiene una hora menos. Ya está conectado a internet y vamos a ver a partir de este momento, son y 44. Llevamos 10 minutos desde que encendimos el equipo. Vamos a ver pues qué resultado nos confiere este procesador i5 de la sexta generación, un 6500 de Intel, y cómo se comporta la máquina. Luego haremos alguna prueba para conocer un poquito lo que sería el rendimiento de este nuevo Exprimo del P756. Y yo, bueno, considero que dadas todas las características, ese conjunto de nueva sexta generación de DDR4 y nueva placa base, pues obviamente le tiene que conferir unas características interesantes de rendimiento, ¿no? Aparte de que el chipset de gráfica también es un chipset nuevo. Todo ese conjunto pues hará seguramente de este Exprimo una máquina interesante. De la pantalla, que podemos hablar, que ya hemos hablado de los puertos, ¿ok? Con lo cual vamos a hablar entonces un poquitín de... Aquí está. De la pantalla. La pantalla trabaja en un ángulo de 170 grados en horizontal hasta 160 grados en vertical. Saben que esa es una medida de cuál es el grado de visualización dependiendo de hasta qué ángulo en vertical y hasta qué ángulo en horizontal yo me puedo mover. Ya habíamos hablado de la resolución, que es 1920 por 1080, aunque puede trabajar en otras resoluciones. No obstante, siempre también comentamos aquí que las pantallas planas tienen la característica de que con esa resolución nativa es donde realmente usted puede disfrutar de todos los detalles y de todas las prestaciones. A 5 milisegundos de respuesta. No es una pantalla brillante, es una pantalla opaca, 16,7 millones de colores. Trae dos altavoces muy pequeñitos. Hablamos de unos altavoces de 2 vatios cada uno. Y bueno, otra característica que seguramente se podrá ver, pero luego de que entremos, bueno, aquí está, es que se puede configurar la parte de la brillo y contraste, color, bueno, pero la parte del lenguaje, ¿no? Es una parte que en muchos casos también a la gente le interesa disponer del lenguaje correcto. Ya lo tenemos allí. Ok, bueno, la opción de recuperación siempre es interesante para poder poner de hecho, ahora estaba justamente en un servicio en donde se empezaron a tocar esta característica, la pantalla se puso muy oscura. Y con ese botón es como restaurar predeterminados, la pantalla vuelve a estar en su estado normal. Fujitsu siempre coloca también en las sobremesas esta opción en donde usted puede dividir el disco en una partición de sistema y una partición de datos, ¿ok? O en una sola partición cuyo resultado, como bien saben también, no es esta trae un disco de 500 gigas, pero
no son los 500 gigas totales los que se configura cuando establecemos el formato del disco. En este caso sería una partición de 449 y un reservado de recuperación de 14, o dos particiones, una de 50 y una de 399, prácticamente de 400. 50 gigas es poco para una partición de sistema. Normalmente nosotros sí recomendamos, si fuese necesario, hacer dos particiones. Nos gustan las dos particiones porque siempre tienes como un poco más a salvo la partición de los datos, pero en este caso, como es un disco de 500 gigas, vamos a optar por una sola partición, que es muchísimo mejor porque realmente hay relativo poco espacio, y por tanto hacer una partición de 150 gigas, que es lo que comúnmente nosotros utilizamos para una C, ya dejaría la otra partición en unos 200, 300, 250, 300 gigas, que tampoco es un espacio, digamos que suficiente. Por tanto, optar por una sola partición en este caso nos parece mucho más razonable, y de esa manera puedes trabajar con todos tus datos y no vas a tener el problema que en algún caso hemos visto con particiones mal particionadas, valga la palabra, y mal distribuidas. Y entonces cuando la partición de sistema, pues se instalan muchos programas, hay muchísimos programas que no te permiten escoger la letra en la cual se va a instalar, y de ahí derivas en un problema que al final tienes que utilizar alguna herramienta que tiene siempre su riesgo para poder mover la partición y entonces darle más espacio a C para que puedas trabajar. Ok, bueno, hemos medido el tiempo 12:04, o sea, 10 minutos más del momento en que el escritorio decía preparando el escritorio. O sea que en total hemos tardado 20 minutos desde el momento en que la máquina se encendió por primera vez hasta el momento en que quedó completamente lista para funcionar. Como les hemos comentado en otros casos, eso no es una medida de, exacta de la que sería el rendimiento de la máquina, porque cada fabricante establece una manera para el software que viene preestablecido ya en el ordenador. Bueno, revisando un poquito, Intel i5 6500, 3,2 GHz, y como le comentábamos, 4 GB de RAM, en este caso Windows 7 profesional, y el software que viene, digamos, preinstalado, que viene de serie en estas máquinas, es el Launch Center, que es un poco una presentación del equipo, y en donde se puede optar pues la parte del manual, la parte de soporte, la parte de una parte de seguridad. Entonces, a través del navegador se consiguen las distintas opciones. Es sencillamente un portal dentro del ordenador, a través del cual se pueden acceder a este tipo de, de servicios. ¿Ok? Aparte de ello, ellos tienen algún acuerdo con Corel, que trae un compresor de archivos, que ya lo habíamos comentado en un momento que sería importante tenerlo instalado. Trae una versión para diseñar, no sé si conocen este software, se ha desfasado un poco del mercado, han oído otros fabricantes que han tomado ese apartado. Trae el Internet Security de McAfee de serie también. Trae un acceso directo a una herramienta de Intel, una herramienta de un acceso directo a el portal de Fujitsu para compras, un software de audio para que encuentre, grabe, descargue y convierta su música, vídeos y radio, o estaciones de radio. ¿Okay? Es un instalador. Y el CyberLink Media Suite, que es para trabajar con DVD, para trabajar con CD, para hacer grabaciones, este tipo de cosas.
Esto es básicamente lo que trae de serie. Vamos a hacer, esto sí sería interesante para, aunque esto es Windows 7, no obstante, intentaremos hacer la actualización a Windows 10 y, bueno, preparar la máquina para esa instalación y entonces mostrar un poco también cuál es el comportamiento. La máquina está apagada, encendemos y veamos en qué tiempo tenemos la máquina completamente lista. En este momento son las 12:10 y en el momento que la encendí eran 35 segundos. Vamos a ver qué tiempo tarda en estar el escritorio ya instalado. Pero el escritorio sería un buen tiempo, sería más o menos 1 minuto 15, 1 minuto y medio. En el caso de Windows 7, en el caso de Windows 10 normalmente se consiguen mejores tiempos porque el arrancado está mucho mejor programado y de esa manera pues se consigue que la máquina reaccione o esté preparada más rápido. Más o menos, todavía no está lista porque está cargando todavía controladores, pero estamos más o menos en 1 minuto 45, lo cual la verdad es que para hacer Windows 7 está muy bien. Bien amigos, luego de haber hecho el testeo con Windows 7, hemos decidido también mostrar los resultados con Windows 10. Llevamos aproximadamente unos 50 minutos. Nos llevó a hacer la actualización desde cero. No hicimos actualización, sino lo que hicimos fue que utilizamos el disco que viene del sistema de Windows 10 profesional. Hemos hecho la instalación desde cero, es decir, destruimos particiones incluso. Y además porque es necesario, es obligatorio. Y hemos hecho la instalación completa y ahora estamos haciendo la actualización para colocarlo en la última versión de Windows 10. Con lo cual ahora les mostraremos un poco el comportamiento de la máquina versus Windows 7 para que se den cuenta un poco. Recuérdense lo que comentábamos de que el arranque con Windows 7 tomaba aproximadamente 1 minuto 45 desde el momento en que encendíamos, que le damos al botón hasta el momento en que la máquina estaba lista para trabajar. Ahora, bueno, esperaremos a que acabe el proceso de actualización de Windows 10 y entonces les mostraremos un poco cuál es la referencia para que puedan conocer cuál es el comportamiento de la máquina en ambos escenarios. Bien, ya para finalizar nuestro PC Nova Testing de hoy del Esprimo P756, hemos hecho como ya hemos comentado, la instalación del Windows 10 profesional que viene con el disco de instalación de Fujitsu. La vamos a encender, vamos a esperar para medir bien el tiempo de arranque. Recuérdense que en el caso de Windows 7, el tiempo de arranque era 1 minuto 45 segundos. Y ahora vamos a medir con Windows 10 profesional cuál es el tiempo de respuesta de este equipo, que debe ser bastante inferior en cuanto al tiempo utilizado para arrancar, porque esa característica se potencia considerablemente en Windows 10 y en este caso de este equipo, que es sexta generación de procesador, pues aún más. Ya llevamos 30 segundos en este momento y el escritorio está prácticamente listo para su trabajo, con lo cual es evidente, fíjense ya, 41 segundos. En 41 segundos usted tiene el equipo listo para comenzar a trabajar, para comenzar a editar con su Office, con su Word, con su Excel, ¿okay? Con un rendimiento, la verdad es que muy, pero muy interesante, con una visualización de equipo extraordinaria,
con lo cual en todos los sentidos recomendamos este equipo, el Esprimo P756, como una opción para el profesional, para el autónomo, para el empresario que necesita de un equipo económico, pero de las más altas, las más punteras prestaciones. En cuanto al precio, que es una característica que dejamos para el final, estamos hablando más o menos de entre unos 679 y unos 695 euros masiva el conjunto. Es decir, todo lo que hemos conversado, el equipo i5, sexta generación, 4 GB, disco duro de 500, grabadora de DVD, sin gráfica dedicada, una pantalla de 24 pulgadas de Fujitsu, su teclado y su ratón, aparte de los sistemas operativos profesional, Windows 7 y Windows 10, que uno u otro, siempre también recalcamos ese tema, lo pueden utilizar para este excelente ordenador. Esto es todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por su atención, por el seguimiento que nos hacen, y esperamos próximamente presentarles otra nueva edición de nuestro PC Nova Testing. Que tengan un excelente día.